Iniciamos entonces nuestro espacio de diálogo con nuestro primer invitado, como habíamos anunciado, el asambleísta Virgilio Hernández por Alianza País Listas 35. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Asambleísta que también estuvo participando en el proceso electoral, va a la reelección nuevamente. Felicitaciones. Ahí se está dando la reunión de la Unión Interparlamentaria para hablar el tema del buen vivir, una propuesta que en Ecuador se maneja, que la están aplicando y que está dando puntos positivos. ¿Cuál es la idea de esta reunión? ¿Es este y otros temas más? ¿U otros temas más, involucrarlo a este también? Sí, muy buenos días, un gusto siempre poder compartir con ustedes. Efectivamente, en Quito se realiza la 128 reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Este es el organismo, el foro parlamentario seguramente más importante que existe en el mundo. Funciona desde 1889, tiene diferentes grupos por cada una de las regiones, los países nos agrupamos, y en el caso del Ecuador participa en el grupo denominado GRULAC, Grupo de Latinoamérica y el Caribe, que vale decir también está presidido desde el mes de octubre por el presidente de la Asamblea, por Fernando Cordero. En el marco de la reunión que se realizó hace un año, se determinó precisamente que la sede de este encuentro sea la ciudad de Quito. Están participando más de 1000 delegados de distintos parlamentos del mundo y en esta vez se determinó por propuesta ecuatoriana también que sea el tema del buen vivir. ¿Por qué? Porque creemos que llegó el momento efectivamente de cuestionar el modelo de desarrollo que vivimos, porque este modelo de desarrollo, este paradigma de la economía de crecer, de un crecimiento sin fin, tiene que en este momento ser replanteado, y ese es precisamente el lema del encuentro. ¿Es el crecimiento sin fin o más bien un crecimiento con fines? Un crecimiento en función de la gente, un crecimiento armónico con la naturaleza y un crecimiento también pensando sobre todo no solo en las presentes sino en las futuras generaciones. Ahora, este tema del buen vivir se aplica en Ecuador. ¿Qué tal resultados ha tenido para poner como punto de partido estas experiencias a los otros países? Mire, el buen vivir yo creo que sintetiza de alguna manera esta forma, suma causal y esta vida buena que buscan los pueblos ancestrales, pero también seguramente es el objetivo que las sociedades occidentales se han propuesto desde siempre. El buen vivir de alguna forma sintetiza esa necesidad de armonía, esa necesidad de encontrar el justo medio, que por ejemplo era preocupación de los griegos, de tal manera que cuando planteamos el buen vivir lo que estamos haciendo es actualizando, estamos discutiendo con los problemas del siglo XXI un objetivo que ha sido, digamos, un objetivo permanente, histórico de las diferentes sociedades en el mundo. ¿No era más viable tratar también temas importantes como cómo reducir la pobreza, el tema de la crisis económica de varios países, cómo enfrentar también el tema de la gobernabilidad, en fin, tantos temas que están hoy en boga y que tienen que ser analizados para cada uno de los países? Pero es que mire, la reunión se desarrolla, el tema central de la reunión es el buen vivir, pero como este tema, como usted bien ha señalado, es tan amplio, tiene que ver con diversas temáticas. Por ejemplo, hemos discutido todo lo que tiene que ver con la situación de la mujer, la situación de violencia contra la mujer, los derechos de la mujer. Hemos discutido precisamente lo que usted señala, la situación de crisis, básicamente, no olvidemos, de crisis en los países del norte, que obviamente nos repercute a todo el planeta. Hemos analizado también todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y aquí, por ejemplo, esta doble moral que existe de parte de los países industrializados, que además explotan su modelo industrial, de poder contaminar sin ninguna responsabilidad y después buscar que los países independientemente tomemos medidas cuando los principales responsables del deterioro ambiental son los países industrializados. Ha sido también un tema de debate. Ayer se discutió la situación de los refugiados jordanos y también la responsabilidad que tienen en la crisis siria los países poderosos. El día de hoy se discutirá todo lo que tiene que ver con el tema de drogas, de tal forma que son una serie de múltiples paneles en los cuales participamos la delegación ecuatoriana y obviamente existen de esto muchas ideas que sirven para mejorar, para perfeccionar la legislación y para seguir insistiendo en algunos temas que son temas nacionales, como por ejemplo, hemos insistido en todos los foros nosotros, y esto es vital, la necesidad de que se revise los tratados bilaterales de inversión, porque eso afecta a la soberanía jurídica de nuestros pueblos, porque se intenta imponer reglas
que básicamente benefician a las transnacionales desconociendo el ordenamiento jurídico. Y otra cosa que hemos planteado es el tema Yasuní. Nosotros, esta es una propuesta de Estado. Creemos que el petróleo tiene que quedarse bajo tierra, pero como se produce oxígeno y ese oxígeno es beneficioso para toda la humanidad, también el resto de la humanidad tiene que compensar al Ecuador por ese oxígeno que permite al dejar el petróleo bajo tierra. Dentro de este tema se trató o se va a topar o se piensa topar el tema de la libertad de expresión, tanto en los diferentes países donde en todo el mundo se da este tema de libertad de expresión, pero los países que participan a su vez. Sí, ya es uno de los temas, precisamente hay toda la Comisión de Derechos Humanos, en esa comisión se tratan los temas de comunicación y efectivamente es un tema que siempre está en debate y nosotros lo que señalamos claramente es que el Ecuador efectivamente respeta la Constitución, respeta los tratados internacionales de derechos humanos, permite la libertad de expresión, pero al mismo tiempo exige que haya responsabilidad ulterior, que cada persona sea responsable de lo que afirma y básicamente hemos compartido el tema de la ley de comunicación, también hemos compartido la responsabilidad transversal que tienen los medios en todos los campos. Ayer yo tuve la oportunidad de participar en un panel sobre cambio climático y mire ahí que lo que se recoge del consenso de los participantes es la necesidad, por ejemplo, de que los medios de comunicación tengan un rol permanente en cómo se informa y cómo se forma la población para actuar en caso de desastres. Ahora, asambleísta Hernández, ¿qué tanto y cuánto esto puede aplicarse en la realidad a que solo quede en un discurso, una teoría o queden documentos? En primer lugar, ¿de qué va a depender? No, mire, este es un foro, un gran foro, en el que nosotros en el Ecuador seguimos explicando cuáles son nuestros principales argumentos, nuestros principales objetivos respecto del buen vivir. Al mismo tiempo seguimos explicando y fundamentando las tesis como esta que le he señalado el Yasuní, también la defensa de los intereses ecuatorianos frente a la transnacional Oxy. Es un gran foro de debate, pero obviamente en todos los temas quedan una serie de lecciones que pueden servir para aplicar en el caso ecuatoriano. Lecciones en torno a, por ejemplo, cómo avanzar y profundizar el tema de los derechos de las mujeres, cómo actuar en casos de desastres, algunas reformas legales que quizás necesitamos en ese campo. Ahora trataremos el tema de drogas. Es decir, es un gran foro en el que podemos enriquecernos también de la experiencia que existe en otros parlamentos del mundo para mejorar la legislación y de esa manera también servir mejor a los ecuatorianos y ecuatorianas. Puso Ecuador como ejemplo del tema del buen vivir que se aplica en el país. Bueno, básicamente lo que nosotros hemos señalado es, en primer lugar, nuestra Constitución, una Constitución que está a la vanguardia de las constituciones del siglo XXI, una Constitución que considera, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, que considera la situación de los grupos de atención prioritaria, una Constitución que busca establecer una nueva perspectiva de la economía, una nueva perspectiva del mercado, una nueva perspectiva en las relaciones sociales, poniendo siempre como centro al ser humano. Y eso ha sido absolutamente bien visto y consecuente con esa Constitución, obviamente, los resultados que hemos obtenido en estos años de gobierno y por ello también resaltamos siempre esta confianza que el pueblo ecuatoriano nos ha otorgado para poder en 4 años más profundizar los cambios y la transformación de la Revolución Ciudadana. Es un gran foro, es un importante foro, el más importante a nivel parlamentario, y ahí venimos participando básicamente con lo que han sido las tesis del Ecuador, tanto a nivel nacional como también en el escenario internacional. Muy bien, yo quiero agradecer la presencia del asambleísta Virgilio Hernández. Con él hemos dialogado, hemos topado el tema de la Unión Interparlamentaria que se realiza en el país, justamente un foro abierto. Muchos países y delegaciones están participando con el tema del buen vivir planteado por el Ecuador y se topan otras temáticas importantes para los países participantes con este foro abierto, que queremos que salgan resultados positivos y que se los aplique a futuro. Gracias por acompañarnos, vamos a un corte y retornamos junto a ustedes con otras novedades.